hablado de la formulación del problema y también ya hemos hablado de los antecedentes del estudio. Los antecedentes del estudio pueden ser internacionales o nacionales y hemos dicho, incluso hemos dado un ejemplo de cómo se hace ese resumen. Muy bien, entonces el día de hoy, continuando con nuestro repaso, si quiere, con los tips más importantes, vamos a hablar primero de los objetivos y luego de la justificación y luego de la delimitación del estudio. Y si nos da un poco de tiempo, vamos a ver el marco teórico. Muy bien. Entonces vamos a pedir aquí a alguien de la clase que nos ayude y le vamos a pedir a Leonardo, que está ahí. Leonardo. No está Leonardo. Karina. Presente, doctor. Karina. Karina está ahí, tampoco está. Vamos a pedirle a Ali Abdel. Ali Abdel. Presente, doctor. ¿Cómo se presenta usted? Lo cortés no quita lo valiente. A ver, Ali Abdel. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches, presente. Muy bien. Vamos a empezar la sesión leyendo esa lámina. Lea usted. Ya, doctor. Objetivos de la investigación. Son enunciados que describen el logro o resultado medible y observable que se espera obtener y hacia el cual está dirigida la investigación. Las que deben estar estrechamente relacionados con los problemas de investigación planteados. Entonces, solamente para entender que los objetivos es lo que esperamos alcanzar al terminar de la investigación, la cual debe ser medible y observable, ¿no? Y se supone que tiene estrecha relación ¿con qué cosa? Con los objetivos de la investigación, ¿no? Jordan Paul. ¿Está Jordan Paul? No está Jordan Paul, parece que se ha ido, estará tomando su café, estará en la calle, estará en la discoteca, no lo sabemos. Bracy Nicole. Tampoco está Bracy Nicole. No, yo no tengo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Ok. Presente, doctor. Ok, entonces va a leer usted esa lámina. Ya, doctor. ¿Por qué deben plantearse objetivos de investigación? Enfocar el estudio dirigiéndolo a lo esencial, evitar... No la escuchamos, su micro está... El problema que se ha identificado. Continúe. Y organizar el estudio por partes o fases claramente definidas. Ok, muy bien. Entonces estamos repasando lo más importante. Milagros, ¿está Milagros? Tampoco está Milagros. Sofía Alexandra. Doctor, buenas noches. No le he escuchado, no sé si me llamó, he escuchado solo Milagros. Sofía Alexandra. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bien. Sofía, lea usted esa lámina. ¿Cómo deberíamos formular los objetivos de investigación? Hay que asegurarnos de que cubran los diferentes aspectos del problema y los factores que contribuyen al mismo de manera coherente y en una secuencia lógica. Estén claramente escritos en términos operacionales, especificando exactamente qué se va a hacer, dónde y para qué propósito. Sean realistas considerando las condiciones locales, usar verbos activos en infinitivo suficientemente específicos para ser evaluados.
Ejemplos de verbos activos son determinar, comparar, verificar, calcular, describir y establecer. Taxonomía de Bloom-Marzano. Evite el uso de verbos vagos no activos como apreciar, entender o estudiar. Muy bien, Sofía, una pregunta. ¿Está usted apurada? ¿La está persiguiendo a alguien? ¿Algo así? No. No, doctor. Ah, ya, ok. Por eso hay que leer con calma, por pausa. Porque no se trata de leer por leer. Se trata de que leamos con pausa, entendiendo. Pero está bien ya, no hay problema. Será para la siguiente, como quien dice. Muy bien, a ver, Robert Rodrigo. Robert Rodrigo. Presente, doctor. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Ok. ¿Qué entiende usted? ¿Alguna cosa que lea, que le llama la atención, que quiera resaltar de esta lámina? A ver, ¿qué entiende usted por el primer párrafo? A ver, vamos a ver. ¿Qué entiende usted sobre el primer párrafo? Bueno, doctor, que se debe, al igual que al colocar el problema general, se debe especificar de forma coherente y lógica, ¿no?, acerca de las variables y lo que se busca principalmente buscar en la investigación. No, me estás repitiendo casi, le estás dando vuelta. ¿Qué significa cubran los diferentes aspectos del problema y los factores? ¿Qué puede usted entender por eso? Miren, sobre todo para los que van a ser factores de riesgo, factores asociados, ¿sí? Usualmente ese tipo de estudios, ya sea encuestas transversales o casos y controles, ¿no?, debería estudiarse la mayor cantidad de factores de riesgo o factores asociados posible. Por eso dice, cubran los diferentes aspectos del problema y los factores que contribuyan. Ahora, la pregunta es, ¿a qué le estamos llamando una secuencia lógica? Y le vamos a pedir a Darwin que nos hable sobre este tema, que entiende porque el problema y los objetivos deben estar en una secuencia lógica. Doctor, buenas noches. ¿En qué se debe entender totalmente, doctor? O sea, debe ser claro. Darwin, Doctor, buenas noches, compañero. Buenas noches. Ok, ahora empezamos. ¿Qué debe ser objetivo, doctor, y claro? No, secuencia lógica no tiene nada que ver con objetivo y claro. Y que se debe entender, doctor, o sea, debe ser comprensible. No, la secuencia lógica es otra cosa. Miren, supongamos, y hemos visto en el ejemplo anterior, voy a tratar de ubicar el ejemplo que hicimos la semana pasada, y eso tiene que ver con esto de aquí. Vamos a ver, voy a buscar otro ejemplo que sea mucho más ilustrativo para lo que estamos queriendo mostrar. Aquí creo. No está tampoco aquí, está en... Vamos a ver. Supongamos que estamos estudiando, pero vamos a ver. Supongamos que estamos estudiando algo así como los factores de riesgo asociados a la prematuridad. ¿Correcto? Y voy a utilizar el ejemplo de la semana anterior y hemos hecho un listado de factores. Y esos factores los hemos categorizado. Esa vez habían dicho factores sociales, factores psicológicos, son categorías que en general no hay que inventarlas, ¿no?, sino que ya están descritas en el conocimiento sólido, o sea, están agrupados como tal. Y si no,
uno hay que crear las categorías, pero en gran medida ya está escrito. Pero, por ejemplo, en el caso de la prematuridad, pudiese haber hasta 3 categorías. Factores de riesgo del embarazo, factores de riesgo del producto y factores de riesgo de la madre, o sea, lo que trae como mujer, digamos. Entonces, pregunta del millón. ¿Cuál sería la secuencia lógica de esos factores cuando planteemos la investigación? Wellington. ¿Está Wellington por ahí? Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Wellington, te voy a hacer. Entonces, hay 3 categorías. Factores del embarazo, factores del producto o del feto y factores maternos, es decir, las condiciones de la madre, ¿no? Antes del embarazo. Entonces, o antes del previo al embarazo, en todo caso. Entonces, ¿cuál sería la secuencia lógica? ¿Qué iría primero? Factores del embarazo, factores del producto, factores maternos. Factores maternos, doctor. Luego. Del feto y finalmente el producto. O sea, el feto no es el producto. Claro, el feto sería el producto, doctor. Entonces, ¿cuál sería el orden otra vez? A ver. De la madre. Perdón. El producto. Parece que no está atento. Si es posible. A ver, Elenis. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Ok. Elenis, tenemos tres categorías. A ver, dígame, ¿cuál sería primero? Primero el materno, ¿ya? Del embarazo y del producto. Ok, esa sería la secuencia lógica, ¿no? Porque es una secuencia lógica, digamos, de cómo el embarazo va desarrollándose, ¿no? Es igual, una secuencia lógica, por ejemplo, puede ser allá su micro. A ver, Paulo César. Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Sí, doctor. Paulo César. Por ejemplo, en las variables intervinientes, ¿no? ¿Cuál sería la secuencia lógica de las variables en estudio? Doctor, disculpe, ¿puede repetirle? Escuché entrecortado. Digo, dentro de las variables intervinientes que cualquier persona va a hacer y está casi obligado a estudiar, ¿cuál sería el orden lógico de las variables que uno estudiaría respecto a las variables intervinientes que son inherentes al sujeto de investigación? A ver, Jacqueline. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Jacqueline. Díganos, a ver, la misma pregunta. ¿Qué variables, para empezar, intervinientes usted estudiaría en general? Las variables independientes y las variables dependientes. Intervinientes, estamos hablando. Ok, Dapnegaviria o Dapnegavina. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. En una investigación, ¿qué variables intervinientes en general siempre deben estudiarse y cuáles serían? Variables intervinientes. Hemos hecho 2 clases y en cada clase hemos repetido eso. O sea, ya no pueden decir estas alturas que no saben. Además, se supone que han hecho en metodología de la investigación. Lo escuchamos. Ok, miren, jóvenes.
si están en clases o como algunos llamo y no están en clases, etcétera, y no están tomando en cuenta, en realidad yo ya no me voy a molestar si están o no están en clases, porque total es una decisión personal, más aún de un estudiante de enfermería de la Universidad Andina del Cusco, ¿no? Que se supone que es uno de los alumnos más brillantes que existe en la universidad, ¿no? Entonces, si usted que está ahí en esa condición no conoce esto, va a tener dificultades cuando yo evalúe y califique su proyecto. Entonces, por eso todas las cosas que estamos revisando y sobre esta pregunta que he hecho, ya he repetido hasta 2 veces qué son las variables intervinientes. A ver, Estiago Mari. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Le escuchamos. Bueno, doctor, las variables intervinientes podrían ser el sexo, la edad, incluso la religión, doctor. Ok, claro, son aquellas cosas inherentes al sujeto. Un orden lógico de las 3 que me ha dicho. A ver, ¿qué iría primero? ¿Preguntaría usted primero por la religión, o por el sexo, o por la edad? ¿Cuál sería la secuencia? Sexo, edad y religión. Ok, a ver, ¿qué nos dice el compañero Alan Raúl? Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. ¿Cuál sería su sentido, secuencia lógica para esas 3 variables? La edad. ¿Ya? Primero sería la edad, doctor. La religión, bueno, y luego el sexo. ¿Qué nos dice Richard Franz? Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Cuál sería el orden lógico? Vendría a ser, doctor, la edad, el sexo y la religión. Entonces, lo que nos ha dicho Richard parece que es lo más lógico, ¿no? No puedo preguntar de frente primero la religión, porque incluso puede ser un tema que alguien no quiera decirlo. El sexo, entonces, usualmente siempre utilizamos edad, sexo, grado de instrucción, ¿no? Esa más o menos es la secuencia lógica, ¿no? Entonces, una de las cosas es que cuando planteamos los objetivos, es que si realmente, ¿no?, vamos a poder desarrollar esa investigación. Por 2 cosas. Primero, porque, por ejemplo, ya ocurrió con 2 estudiantes que plantearon su idea de investigación, están más o menos razonables, uno podría pensar que ya lo podrían desarrollar, pero en una de ellas, ¿no?, tenía sus variables independientes, tenía su variable dependiente, pero no había forma de garantizar el diagnóstico de la variable dependiente por un tema de tecnología que no existe en Cusco, o en algunos casos, y en otro caso, existiendo, no todos los pacientes iban a tener un determinado examen que se requería para desarrollar el estudio. Entonces, en esas condiciones, o sea, en esas circunstancias, no existen condiciones realistas para hacer esa investigación. Y lo más probable, porque esa es una decisión de ellos, lo más probable es que ya hayan cambiado de idea de investigación. Pero por otra parte, puede que sí, las variables no requieran mayor tecnología, aparentemente puedan estudiarse. El supuesto es que esas variables las vamos a encontrar en la historia clínica. Y resulta que cuando el estudiante ya tiene su proyecto de tesis aprobado, etcétera, y no tomó en cuenta estos aspectos, resulta que va a revisar las historias y no hay modo de recopilar y recoger esa información de la historia
porque las historias son llenadas de manera incompleta y esa información que requiere no existe el dato en la historia clínica. Entonces tampoco existe. Entonces cuando hagamos los objetivos, hay que decir si realmente lo vamos a alcanzar, y parte del proceso es que ustedes, sobre todo si van a hacer estudios clínicos, revisen las historias clínicas. En algunos casos, por ejemplo, un alumno presentó sobre un daño que era tan raro que tal vez no iba a haber casos en cantidad suficiente para completar el tamaño muestral y por lo tanto tampoco podría. ¿Y dónde se da cuenta uno? Cuando plantea el problema y sobre todo cuando plantea el objetivo. Y hay que utilizar verbos activos, como está ahí: determinar, comparar, verificar, calcular, describir, establecer. Entonces pueden revisar la taxonomía de Bloom o la taxonomía de Marzado basado en la taxonomía de Bloom. Y también evitar el uso de verbos vagos, no activos e imprecisos, como apreciar, entender o estudiar. Y ahora le vamos a pedir a Luis Joseph que nos lea esa lámina. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Objetivos de la investigación. Orienta las demás fases del proceso de investigación. Determinar los límites y la amplitud del estudio. Permitir definir las etapas que requiere el estudio. Sitúan al estudio dentro de un contexto general. Y entonces cuando decimos orienta las demás fases del proceso de investigación, primero, cuando planteamos objetivos, vamos a ver si realmente vamos a lograr alcanzar esos objetivos. Si ahí están los datos en la historia, si hay cantidad suficiente de casos, si el diagnóstico que requerimos que estén en las historias están claramente establecidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque este curso no es para aprobar, este curso es para obtener, ¿no?, la aprobación del proyecto de tesis. Muy bien. ¿Y por qué decimos que orienta las demás fases del proceso? Porque a partir de aquí, cuando uno plantea los objetivos, revisa también qué variables va a estudiar. Finalmente, como fuese, es desde los objetivos que nosotros vamos a identificar todos los factores o las variables en estudio. Es decir, aquí vamos a identificar las variables independientes, las variables o variable dependiente o variables dependientes, si es que lo hubiese, y también vamos a identificar todas las variables intervinientes. ¿Eso dónde está? Eso está en el ítem, y aquí déjenmelo ver, aquí está. Está aquí, identificación de las variables. Y la identificación de las variables se hace desde los objetivos. Muy bien. Entonces, volviendo a esto, entonces una vez que hemos identificado las variables en estudio, ¿correcto? Entonces, viene lo que es el proceso de operacionalización de las variables. ¿Y en qué consiste el proceso de operacionalización de las variables? De manera práctica y sencilla significa decir cómo es que vamos a medir las diferentes variables. ¿Cómo voy a medir la variable edad, sexo, grado de instrucción? ¿Cómo voy a medir nivel socioeconómico? ¿Cómo voy a medir la variable diabetes? ¿Cómo voy a medir la variable Y, Z, X, W? Entonces, y una vez que en la operacionalización yo digo cómo es que lo voy a medir, a partir de la operacionalización y la forma como hago ese proceso de operacionalización, porque ahí va a estar la pregunta y los ítems de respuesta. A partir de eso es que voy a construir el instrumento de investigación, la encuesta de investigación. Y una vez que a partir de ese proceso, porque la encuesta no sale por arte de magia, no es que me voy a copiar la encuesta que ya he visto en una tesis.
No voy a utilizar la encuesta que ya utilizaron en otra investigación, no. Ustedes tienen que hacer su propio instrumento a partir de la tabla de operacionalización de las variables. Y eso lo vamos a revisar con detalle para ver si realmente su instrumento guarda relación directa como debería ser con el proceso de operacionalización. Pero no solo eso. Una vez que ya tengamos el instrumento, lo vamos a validar en lo que corresponda. Luego de eso vamos a aplicar el instrumento, la encuesta de investigación. Vamos a recopilar la información. Con la información recopilada vamos a hacer una base de datos. A partir de la base de datos vamos a hacer un reporte de tablas, gráficos, figuras que consideremos necesarios. Una vez que tengamos esas tablas, esas figuras ya elaboradas, vamos a hacer una interpretación y un análisis. Luego vamos a hacer comparación con otros estudios. Luego vamos a hacer, digamos, las primeras conclusiones como parte del proceso de la discusión. Finalmente vamos a hacer las conclusiones y las recomendaciones. Miren, qué importante es plantear bien los objetivos de la investigación. Es más, a partir de los objetivos de investigación se pueden mejorar, ajustar o replantear incluso el problema de investigación en algunos casos. Por eso es que decimos que los objetivos de la investigación orientan las demás fases del proceso de la investigación. Y como ahí vamos a decir qué variables realmente vamos a estudiar como independientes, como dependiente, como interveniente, decimos que los objetivos determinan los límites y la amplitud del estudio. Muy bien. Y vamos, igual que en el caso del problema, habían 4 criterios técnicos. Aquí en la formulación existen 5 criterios técnicos. Y le vamos a pedir a Alicia que nos lea esta lámina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, los criterios técnicos para la formulación de objetivos. El primero sería: deben guardar coherencia y consistencia con los problemas de investigación. Deben ser medibles y observables. Deben ser claros y precisos. Deben seguir un orden metodológico o lógico. Y deben estar expresados en verbos en infinitivo que indiquen acción, como identificar, determinar, establecer, distinguir, medir, cuantificar, etc. Muy bien, entonces ya están tomando notas, algunos están tomando una foto de la lámina para que lo tengan claramente ahí. Entonces, porque cuando yo evalúe la formulación de objetivo general y objetivos específicos en su proyecto, voy a tomar en cuenta estos criterios técnicos. ¿Se dan cuenta? Muy bien. En todo caso, el primero dice: debe guardar coherencia y consistencia. Es decir, en la práctica debe decir lo mismo. La única diferencia es que cuando está en la formulación del problema, está con signos de interrogación, y en los objetivos está como enunciados. Pero en la práctica deben decir lo mismo. Y voy a poner el ejemplo de la semana anterior, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Entonces, vamos a ver, alguien nos va a acompañar en esta tarea. Y vamos a hablar a Alicia Michelle. Alicia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Muy bien, entonces, a ver contigo. Ahí tenemos el problema general, y era cuáles son los factores asociados a la depresión durante el embarazo en las gestantes del Hospital Regional del Cusco. Por cierto, deben tener mucho cuidado cuando plantean el problema.
porque si el problema no está bien planteado, el objetivo también va a tener algunas dificultades. En cambio, si están bien planteados el problema, plantear objetivo e hipótesis va a ser lo más fácil de este mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer control C, control V, y vamos a copiar el problema general y lo vamos a colocar aquí donde dice objetivo general. Me está siguiendo, ¿no? Ahí estoy con ¿quién? Con Alicia. Sí, muy bien. Entonces, mire, Alicia, lo que tienes que hacer ahí es retirar los signos de interrogación porque el objetivo es un enunciado y aquí le vamos a poner un punto y le vamos a retirar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es colocar un objetivo de investigación. ¿Qué verbo utilizaría aquí? A ver, le voy a poner algunos. Ahí están. ¿Qué verbo? Determinar. Ok, parece que determinar. Hay que hacer una revisión y entonces le ponemos el verbo determinar. Y borramos esto. ¿Sí? Entonces eran cuáles son y en vez de cuáles son vamos a poner determinar. Determinar los factores asociados. Y ya tenemos nuestro objetivo general, que es lo mismo que habían hecho las jóvenes en su momento. Entonces vamos a eliminar esto. Y lo mismo ok. Entonces lo mismo vamos a hacer para el problema específico 1. Estamos con Alicia. Muy bien, Alicia. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Borrar la pregunta y cambiarlo por un verbo activo. Borrar los signos de interrogación. Eliminamos los signos de interrogación. Y colocamos un verbo. ¿No? A ver, ¿cuál verbo escoges? Establecer. Establecer. Podría ser identificar. Hay que poner, a veces, como parece lo mismo, entonces a veces incluso, ¿qué iría mejor? ¿Establecer o identificar? Identificar. Ok, parece que suena mejor, ¿no? Incluso a veces es necesario revisar el diccionario. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por eso decimos que el problema debe guardar relación, ¿no? Ahí está. Debe guardar coherencia y consistencia con los problemas de investigación. Por cierto, ya están haciendo vuestras, plantean todo esto, ya tienen sus referencias, pero también están avanzando en la matriz de consistencia. Ahí está, copian literalmente el problema general, los problemas específicos. Si hay 4, entonces habrá 4 objetivos específicos. Y deben decir exactamente lo mismo, salvo en esas diferencias que hemos mencionado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya hemos quedado ahí. Deben ser medibles y observables, que era un poco, deben ser claras. Ya hemos hablado del orden lógico o metodológico, y entonces ya tenemos los criterios técnicos para formular el problema de
investigación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Ahí está la taxonomía de Bloom con los verbos más utilizados. Eso lo pueden encontrar en la web. O sea, la tabla de la taxonomía de Bloom es mucho más grande. Por ejemplo, esta es la taxonomía de Marzano, tiene muchas más verbos, pero la recomendación es que utilicen o busquen un resumen donde están los verbos más utilizados, y a veces es suficiente, ¿no? Ahora, otro aspecto es, que me estoy olvidando, es que el objetivo general debe incluir a los objetivos específicos. Y lo mismo para el problema general. El problema general debe incluir a los objetivos específicos. O los objetivos específicos deben estar incluidos en el objetivo general, o los problemas específicos deben estar incluidos en el problema general. Si por alguna razón hay un objetivo que no está, o una variable que no está incluido en el objetivo general, lo que hay que hacer es ampliar el alcance del objetivo general. Preguntas. No preguntas, no hay preguntas. Muy bien. El otro tema que vamos a revisar es la justificación de la investigación. Y en la justificación de la investigación le vamos a pedir a Álvaro Gonzalo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a proceder. Lea usted esa lámina. Sí, buenas noches. Justificación de la investigación. Se debe argumentar en favor de la importancia y razones que motivan el estudio que se va a emprender. Se explica por qué, de qué manera y cómo éste contribuirá al avance de los conocimientos, al mejoramiento de las prácticas o a ambas cosas. Es decir, cómo contribuirá a la solución de los problemas de investigación identificados. Muy bien, ahora le vamos a pedir a Sharon Antoine que nos lea esa lámina. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Justificación de la investigación. Se debe explicar la importancia y el propósito que tiene la investigación. Se debe explicar qué vamos a aprender como resultado de esta investigación que aún no se conozca. También se debe explicar cuáles son los beneficios que se derivan de la investigación. Y en realidad, en nuestro esquema, ¿sí? En nuestro esquema, ¿dónde está nuestro esquema? Está más arriba. Aquí está nuestro esquema. El ítem justificación tiene 5 subítems: conveniencia, relevancia social, implicancia práctica, valor teórico y utilidad metodológica. Entonces, el modelo de proyecto de investigación nos dice que cuando escribamos la justificación debemos escribir bajo estos 5 subítems. En realidad, digamos, no siempre todas las investigaciones pueden justificarse bajo esos 5 subítems. Muchos de los estudios, por ejemplo, no tienen utilidad metodológica. Entonces, si no tiene utilidad metodológica,
Entonces pone, pues, el presente estudio no tiene ninguna utilidad metodológica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no todos los estudios tienen que cumplir con los 5 subítems. Entonces, esa es una cosa. Entonces, hay que revisar bien los conceptos, qué es conveniencia, qué es relevancia social, qué es implicancia práctica, qué es valor teórico y qué es utilidad metodológica. Les sugiero, y anoten, que cuando van a escribir esta parte tienen que revisar el libro de Hernández y busquen unas 2 hojas que habla sobre la justificación de la investigación. Y tienen que revisarlo, y en función de esa revisión teórica tendrán que justificar desde la conveniencia, desde la relevancia social, desde las implicancias prácticas, desde el valor teórico o de la utilidad metodológica. Aquí está más claro. Entonces, por ejemplo, algunos de los ítems no está completo esto, ¿no? Por eso nuevamente les digo que tienen que leer y releer para colocar lo que realmente, porque a veces me colocan la conveniencia en la relevancia o viceversa, la teoría me ponen en la aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, de algún modo, algunas preguntas que debiera responder es ¿qué tan conveniente es hacer el estudio? ¿Para qué sirve el estudio que voy a hacer? En la relevancia social, ¿cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados y de qué modo? ¿Cuál es el alcance que tiene la investigación que voy a desarrollar? En la parte de las implicancias prácticas, ¿el estudio que voy a hacer va a ayudar a resolver algún problema real? ¿O solo va a generar conocimiento? ¿O implica la solución de algún problema práctico? No necesariamente. Y desde el ítem del valor teórico, ¿se va a obtener algún conocimiento? Ese conocimiento se puede generar principios del conocimiento. Esos conocimientos van a ser generalizables. Esos conocimientos que voy a hacer se van a generar o van a apoyar alguna teoría. Y finalmente, responder si el estudio que voy a hacer va a tener utilidad práctica. Es decir, si está relacionado con que va a generar nueva metodología o nuevos métodos para medir variables o hechos o fenómenos. Puede crear una nueva forma de obtener información, ayuda a operacionalizar las variables, va a mejorar. Por eso se dice, es difícil que en una sola investigación se cumplan todas las expectativas a las interrogantes planteadas por su evaluación. Entonces, este es un tema que es importante. Ahora, en la práctica, en realidad, deberíamos básicamente responder por qué hago el estudio y para qué, pero bajo este paraguas de esos 5 subítems. Pero nosotros no somos quién, por lo tanto, ustedes tienen que responder a estos 5 criterios en los términos más apropiados posible. Entonces, visto así, ya tendríamos el planteamiento, la formulación, la justificación, los objetivos de la investigación. Hoy vamos a hablar de la delimitación del estudio, ¿no? Delimitación del estudio. Y la delimitación puede ser y va a ser de 2 tipos, de acuerdo al esquema. La delimitación espacial y la delimitación temporal. La delimitación espacial y la delimitación temporal. ¿Por qué es importante decir dónde vas a hacer el estudio? ¿Qué condiciones tiene?
Muy bien. Entonces, denme un minuto, voy a chequear algo aquí. Muy bien, entonces vamos a ver. La delimitación espacial es para identificar dónde es que se va a hacer el estudio. Y vamos a pedir la colaboración. Tengo que pedir la colaboración. A ver, déjame ver. Aquí está. A ver, Sandro, ¿está Sandro ahí? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Ok. Sandro, ¿cuál es tu idea de investigación? Bueno, mi idea de investigación, doctor, está abocado sobre establecer una asociación entre las úlceras por presión y el material del colchón en hospitales, en el Hospital Regional de Cusco. Ok, entonces, ¿dónde vas a hacer? En el Hospital Regional. ¿Sí? ¿En algún servicio, en algún área particular? ¿En alguna patología en particular? Estaba pensando en hacerlo en cirugía B, doctor. Okay. En cirugía B. Ok. Pregunta del millón, eso no es muy evidente. ¿Qué nuevo o qué de diferente has visto en realidad para hacer ese estudio? No lo escuché bien, doctor, disculpe. O sea, eso que has mencionado, o sea, ya se conoce. 2, ¿qué de nuevo, qué de diferente has visto tú para hacer este estudio respecto a este tema? ¿Qué motiva el estudio que vas a plantear? Bueno, más que todo me motiva porque personalmente yo fui internado en el hospital regional y bueno, los materiales sí eran bien incómodos. El material sí, el colchón sí es bien incómodo, ¿no? Y bueno, me empecé a preguntar, ¿no?, si estos colchones podían tener alguna complicación, y viendo la literatura empecé a ver que no solo se asocian a úlceras por presión, sino otras manifestaciones, pero me parece que úlceras por presión serían una cuestión más sencilla de evaluar. También tengo en cuenta otras variables, pero también asociadas a lo que es, ¿no?, el material del colchón hospitalario. Por ejemplo, claro, pero ¿qué de diferente hay sobre lo que ya se conoce sobre el tema que es diferente aquí? Porque hay algo diferente, algo nuevo, o solo para decir todo está mal. No, ¿Perdón? Pregunto nomás, yo solo estoy preguntando, o sea, no. Porque sabes que no me parece que sea un problema de investigación. Porque si en el hospital hay colchones de mala calidad, que tú también lo has padecido,
la solución es que el director del hospital, del Ministerio de Salud, compre los hospitales que correspondan y asunto solucionado. Entonces, esos son de los hechos que son problemas, pero que no requieren investigación para su solución. Y no creo que fácilmente haya publicaciones de investigaciones científicas más o menos en los términos que tú has hecho. Puede haber, pero siempre y cuando comparas pues colchones que realmente son de garantía, ¿no? Con colchones espaciales, colchones del faraón, colchón del tal, entonces cada uno tiene una característica en las mejores condiciones y entonces como hacer un ensayo clínico controlado para decir si tal o cual colchón en las mejores condiciones es mejor para evitar la úlcera. Pero si en el hospital hay esos colchones que tú dices, y de hecho es cierto, entonces en realidad no vas a demostrar mayor cosa. O sea, está claro que eso ocurre y porque las condiciones de esos colchones son malas. Y la solución pasa porque se haga el colchón o se compren los colchones más apropiados, ¿no? Sí, piénsalo, pero no le veo ahí mucho. Enrique. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Su idea de investigación. Bien, doctor, es factores relacionados a... factores relacionados asociados a hemorragia posparto inmediata en puérperas de parto vaginal en el Hospital Antonio Lorena y Regional del Cusco. A ver, hemorragia posparto inmediato. ¿Y eso a qué se debe eso? Las causas. Sí, doctor, estaba investigando. Hemorragia posparto inmediato. Las causas del flor, bueno, entre las que pude ver está, por ejemplo, lo que es la inducción, ¿no? de la madre, por ejemplo, a tener un parto inducido. ¿Qué produce la inducción? ¿Qué hace para que haya hemorragia? Ok, mira, tienes que leer, porque ya estamos, o sea, sí, ese es como el partido, ya estamos llegando ya al primer tiempo, y ya falta poco para que entreguen el primer producto, ¿cierto? Yo estoy disponible, estoy dando las horas, hay horas en que nadie va, yo no tengo ningún problema. Supongo que ya tienen, no requieren tutoría, etcétera, ¿no? Porque lo único que yo voy a calificar es lo que voy a ver. ¿Sí? Entonces, pero vamos a ver, supongamos que voy a hacer el estudio de factores de riesgo asociados a la prematuridad en el Hospital Regional del Cusco. Factores de riesgo asociados a la prematuridad. O puedo hacer el estudio de factores de riesgo asociados a la depresión durante el embarazo en gestantes que acuden al Hospital Regional. Entonces, la delimitación espacial tengo que decir dónde es que voy a hacer el estudio. Tengo que identificar el hospital, qué nivel tiene. ¿Tiene el nivel 3.1, 2.1? ¿Cuántas camas de hospitalización? Es algo general. Incluso podría decir cuántos años tiene el hospital. Y luego tengo que especificar, por ejemplo, si el problema está relacionado a un tema pediátrico o a un tema gineco-obstétrico. Si lo hago durante el internamiento, si es en consulta externa, entonces puedo decir, ¿no? El estudio se desarrollará en el servicio de hospitalización de gineco-obstetricia, ¿no? Del hospital tal o en el servicio de neonatología. Y ahí puedo decir cuántas camas de hospitalización tiene
el servicio de gineco o el servicio de pediatría, o puedo hablar sobre esto que hemos visto, la depresión durante el embarazo. Entonces puedo decir en promedio se atienden al año tantas gestantes, bla, bla. Alguna delimitación espacial con la información más básica, más amplia y resumida a la vez, ¿no? Y entonces eso se llama la delimitación espacial, ¿no? Para que quien lea la tesis, ponte alguien lo lea en otro país, sepa que el hospital donde has hecho es un hospital 3-1, que el servicio de pediatría tiene 20 camas o 10 camas, y entonces va a tener una idea cuál es el total de partos que se atiende al año. Entonces va a tener una idea en su cabeza dónde uno está haciendo el estudio. Y la delimitación temporal es decir, el periodo en el cual va a hacer las encuestas o va a recolectar la información o lo que fuese. Entonces, ahí es corto, ¿no? El estudio se realizará entre enero de tal a diciembre de tal año, ¿no? O si es una encuesta, se desarrollará durante el mes de febrero y marzo del tal año. Ya está. Entonces, en la delimitación vamos a colocar eso. A ver, déjenme para ver un asunto aquí. Entonces, jóvenes, ya hay que estar escribiendo el proyecto, porque el tiempo si no nos gana. Y nuevamente el profesor valora lo que va a ver, ¿sí? Entonces ya supongo que ya están recogiendo la información del MINSA, del hospital, de donde corresponda, ¿sí? Entonces, déjenme ver aquí. Ya está. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que viene a continuación. Entonces vamos a ver. A modo de repaso, tenemos nuestra portada, nuestro índice, ya estamos escribiendo el planteamiento, la formulación, la justificación, objetivos y delimitación. Prácticamente habríamos repasado todo el capítulo 1 y esto no corresponde aquí. Vamos a ver. Wow. Y aquí está el esquema completo. Perfecto. Y también hemos revisado los antecedentes del estudio, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna preocupación? ¿Todo está bien? ¿Todo va a estar bien? A ver, Edison, lo escucho. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Doctor, en caso de la delimitación espacial, los datos que vamos a poner en el documento, estos datos también tienen que estar citados, ¿no? De la fuente que estamos sacando. Claro, se supone que ustedes van a pedir esa información o lo van a recopilar. Usualmente los hospitales tienen sus documentos de análisis de situación hospitalaria, ¿correcto? Por ejemplo, el regional es el que tiene más actualizado, pero el Lorena también tiene. Y así el seguro también tiene algún informe donde está esta información. Entonces tienen que ser la referencia de dónde están sacando esa información, ¿no? A Elena, la escuchamos, Elena.
Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Doctor, quería consultarle de estos 5 aspectos importantes para la justificación. ¿Cuántos debería tener nuestro proyecto de tesis, más o menos? Las que sean necesarios en función de lo que uno va a investigar. Entonces, ¿podría tener solo uno también, si es que solo tiene uno? No creo, porque vamos a ver, si tiene uno tal vez es un estudio que no vale la pena, ¿no? O sea, pero está bien la pregunta, ¿no? O sea, vamos a ver, aquí están los criterios. En tu caso está en el esquema, ¿no? Aquí está. Conveniencia, relevancia social, implicancia práctica, valor teórico y utilidad metodológica. Por lo menos mínimamente debería tener 3, ¿no? Entiendo, doctor, gracias. Claro, porque la conveniencia es, porque qué tan conveniente es que hagas el estudio. Esa sería la respuesta más importante, ¿no? Es que tú digas, es conveniente por esto, por eso es que se requiere hacer este estudio, ¿no? La conveniencia, ¿no? Ahora, valor teórico sí, porque se supone que va a contribuir al conocimiento que ya existe. Ese sería otro que sí deberían tener todo. Y la tercera es entre la relevancia social o la implicancia práctica. Casi muy pocos estudios podrían tener utilidad, salvo que sean estudios de pruebas diagnósticas, valores, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería la cosa. Pero ya la pregunta es válida, ¿no? Entonces, pero yo no le puedo decir, es igual que le diga, ¿no? El marco teórico tiene que ser 20 páginas, 10 páginas. Eso nunca le voy a decir, porque va a depender del número de variables que uno estudie, y en función de eso el marco teórico tiene que estar directamente relacionado al estudio, como luego lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? ¿Alguien más? Enrique, ¿está ahí Enrique? No está Enrique. Sí, doctor, sí estoy presente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Todo está bien? Sí, doctor, todo está bien. Ok. Erika Bolaños debe ser, ¿no? Sí, doctor. Buenas noches, doctor, y buenas noches, compañeros. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengas todavía sobre esto que hemos revisado? No, doctor, todo claro. Ok. Entonces, dispongo de horarios. Ustedes creo que no pueden el martes, entonces miércoles y jueves, desde las 4 hasta las 9 de la noche, inscríbanse con el delegado. Tienen que darse su tiempo, ¿sí?, para poder hacer estas tareas. Ahora, no tienen que pasar necesariamente la tutoría si ustedes tienen claro. Nuevamente tenemos un instrumento y lo que aplicamos es en función de lo que vemos y de lo que está escrito, ¿no? Si no hay ninguna pregunta más, eso sería todo por el día de hoy. Pueden ir en paz, que la fuerza los acompañe. Nos vemos el día miércoles en Servicentro a partir de las 4 de la tarde. Hasta luego. Solange. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Doctor, disculpe, bueno, quería saber si hay algún documento, alguna carta que tenemos que presentar para que personalmente nos den la información en lo que es epidemiología, en el regional al menos, porque la vez pasada fui y bueno, me dijeron que eso tenía que hacerse por la mañana y que preguntar en epidemiología y no en la Jereza. No, vamos a ver. Eso ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. O sea, no hay ningún problema, pero está muy bien. No es que uno va a la oficina de epidemiología y le dan la información, eso no funciona así. ¿Sí? Las instituciones públicas y privadas, uno puede acceder a una información a partir de una solicitud. Y en el sector público funciona a través de la
ficha única de trámite, del FUT. Incluso algunas instituciones venden la hoja FUT en un sol, 50 céntimos, lo que sea. Si uno va a hacer la investigación en el Hospital Lorena, pide la información en el Hospital Lorena. Si uno va a hacer la investigación en el regional, pide ahí la información. Sin embargo, no toda la información, pero alguna de esta información o mucha de esta información también lo puede encontrar en la Jereza o lo podría encontrar en el mismo MINSA. Pero idealmente es mejor pedirlo en el hospital o en el lugar donde uno va a hacer la investigación. Pero eso pasa porque uno presente esa ficha única de trámite. Y claro, no es que al día siguiente, porque Pablo Grajeda presentó, o Elenice, o Gabriela, o Ali, o Bracy presentó y le van a dar en 24, 48 veces, puede tardar 72 horas o hasta una semana. Por eso hay que presentarlo con anticipación. Lo que yo dije es que a veces para algunos temas uno puede presentar en los 3 niveles, pero dije también que en algunos temas incluso esa respuesta puede ser más rápida en el ministerio que en el hospital o donde quieran recopilar la información, porque en muchos casos manejan la misma base de datos. Entonces, eso pasa porque presenten una ficha única de trámite. No tiene que dar ninguna justificación, nomás yo tal, solicito información sobre. Supongamos que quiero datos de prematuridad del recién nacido. Entonces, en mi solicitud, primero tengo que identificar el código CIE10 del daño. Y prematuridad no solo tiene un código, puede tener 2, 3, 4, 5 códigos. Entonces, yo tengo que buscar el CIE10 para ver cuáles son los códigos que se refieren a prematuridad y sobre los cuales yo debo pedir esa información. También debo aclarar no solo el código, sino también debo decir en qué tiempo, de cuántos años quiero esa información. Quiero desde hace 10 años, desde 15, de los últimos 5 años, idealmente desde los últimos 10 años. Pero también puedo decir quiero esa información por edad y por sexo, o por provincia o por distrito, dependiendo cuál es el estudio que uno esté haciendo, ¿no? Entonces, eso debe estar bien claro en la solicitud. Y por la ley de transparencia de la información, las instituciones están obligadas a esto. A veces no somos atendidos, entonces hay un plazo establecido en la ley y sobre el cual nosotros podemos, por segunda vez, reiterar. Y ya con reiterativo es que las instituciones están recontra obligadas, incluso pueden tener problemas de carácter legal y administrativo. Entonces, el procedimiento es a través de presentar una solicitud. En el caso del MINSA, eso se pide directamente en la web del MINSA. En los hospitales y en la DIRESA tiene que ser a través de mesa de partes. Eso sería lo que te puedo decir, Solange. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta más. En caso de que mi población no está dentro del hospital regional o de la salud, ¿es necesario también que recolecte estos datos? Ya, muy bien, te está dando el síndrome EASY. Y si no hago en el hospital y si hago en otro lugar, ¿no? Sí, eso se llama el síndrome EASY, ¿no? ¿Conoce usted al personaje EASY de Anatomy Grace, no? Una médico residente. Entonces, el síndrome EASY. Pregunta, ¿cuál es tu tema de investigación? Es factores asociados al desarrollo de trastornos en la marcha, doctor. ¿Y a dónde vas a hacer? ¿En qué ámbito? Porque acabamos de ver. Es en pediatría, doctor, y planeaba hacerlo en escuelas, doctor, de lo que es primaria. No, pues entonces no vas a hacer en pediatría. Eso me da... ¿Dónde voy a hacer? O sea, una cosa es que lo hagas en el hospital, otra cosa es que lo hagas en las escuelas. Correcto.
Sí, doctor. Ahora, si es en el hospital, habrán pues patologías asociadas a la inadecuada marcha, insuficiente marcha, etcétera. Tendrá algunos nombres y pedirás información sobre eso. Ahora, si vas a hacer en escuelas, correcto, probablemente tengas que hacer un estudio piloto para generar tu propio conocimiento, porque esa información probablemente no está disponible en ningún lugar. Pero sí o sí, tienes que mostrar la evidencia objetiva de que el problema existe en realidad. Nadie se salva de eso. ¿Sí? Y nuevamente, como la anterior vez, ahora que van a ir a hacerla esto, los alumnos tienen que traer ya por lo menos impresos 3 estudios similares o parecidos a la investigación que pretenden realizar, porque ya han tenido tiempo suficiente para revisar, para ver. Y lo otro es, en algunos temas de especialidad, ver que hayan publicaciones científicas. No por ahí relacionadas, no, que sean similares o parecidas, no relacionadas. Porque una cosa es que, y hemos visto con alguna persona que vino y le hemos mostrado que puede estar relacionada, pero no son similares o parecidas. Y lo otro es si hay publicaciones científicas. Si solamente tienen tesis, no es buen camino. Y en general, si la idea que están planteando es más o menos factible y se puede desarrollar, lo ideal y lo normal es que encuentren estudios previos similares o parecidos. Si no encuentran, mejor cambien de tema. Salvo que el tema sea novedoso. En todo caso, en dicha circunstancia queremos la argumentación de por qué piensan que es novedoso. O sea, no está cerrado, no es que el profesor solo dice que tiene que haber un antecedentes, estudio, si no, no puede estudiar. Es que usualmente las ideas que presentan ustedes se aplica la ley de Pareto, 80-20. De cada 10, 8 van a presentar temas que ya son muy conocidos o conocidos. Y por lo tanto, si son conocidos en investigación, tienen que tener antecedentes. El 20 restante, si es que hay, tendrán que argumentar de por qué es diferente y por qué es nuevo. Y ahí tenemos que ver 2 cosas. La plausibilidad biológica, si es que realmente lo que están planteando es algo lógico, ¿no? Entonces, y lo otro es la factibilidad de su desarrollo, ¿no? En esos casos, cuando es una idea que aparentemente no hay estudios similares, sería novedoso, también sería recomendable que ya vayan donde el especialista del área para que les ayuden a decir si lo que están queriendo hacer está bien. Y no basta con que pregunten a uno, pregunten 2 o 3 o 4 cuando estemos frente a esta situación, ¿no? Porque a veces ocurre que el médico está con muchas cosas, te trata de atender, pero ni siquiera te entendí bien y te dice, sí, está bien, me parece. Entonces, en esos casos donde pudiese haber que la idea de investigación es diferente, novedosa, un nuevo enfoque, vale la pena que se revise, ¿no? Y se converse con los especialistas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Danit Isabel. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi duda es acerca de lo último que mencionó en traer impreso por lo menos 3 estudios relacionados al tema que hemos escogido. En este caso, específicamente, se lleva, o sea, citamos esos estudios, algún resumen de esos estudios. No, solamente, bueno, se supone que si es el tema y están avanzando, ya deben estar escribiendo algo. Pero con fines de que yo pueda revisar, quiero ver si realmente lo que ustedes están planteando está relacionado a estudios similares o parecidos. En algunos casos puede que no se requiera mucho, porque la idea es clara y etcétera. Pero hay algunos casos en los cuales
me gustaría revisar si realmente la idea que están planteando es lo que corresponde. Porque hemos visto, felizmente en la universidad tiene acceso a Internet, en más de un caso, o en un caso por lo menos para empezar, hemos descartado la investigación porque en realidad la idea que planteaba el estudiante era muy diferente supuestamente a los estudios previos que había revisado. Entonces, el argumento era, están relacionados, sí, pero no evalúan, no es algo parecido o similar al estudio. ¿En términos de qué? De que estudia los mismos objetivos, las variables parecidas, mide más o menos del mismo modo las variables, ¿no? Y además de eso, que se refiere al mismo tipo de población. Entonces, para eso me llevan la hojita donde está su idea, pero además me llevan los 3 estudios previos para que yo lo revise rápidamente. Lo otro ha ocurrido también. Entonces, a veces dicen, voy a hacer un estudio de casos y controles, pero resulta que ese tipo de estudios no se puede hacer sino a través de los estudios de corte, o en todo caso el diseño más apropiado es el estudio de corte. Pero para estudiar el estudio de corte requieres por lo menos 20 a 30 años para hacer el estudio. El alumno no se dio cuenta que además también es importante el tipo de investigación, ¿no? Entonces, claro, pero si ustedes ya me llevan, me ayudan en términos de tiempo para no estar buscando en ese momento los estudios previos, ¿no? Si ya ustedes me llevan, para mí va a ser más fácil el trabajo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Edison. Doctor, ¿en los días de taller van a ser 4 alumnos por hora o 5 alumnos por hora? Puede ser hasta 5 alumnos por hora, no hay ningún problema. Ya, está bien, doctor, gracias. Ok. ¿Más preguntas? No hay más preguntas. Muy bien, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Pueden ir en paz, que la fuerza los acompañe. Nos vemos el día miércoles con los que se inscriban. Miércoles y jueves. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.